En la década de los 80, Perú vivió un proceso complejo de la transición hacia la democracia. Después de un periodo de la dictadura militar, el país regresó al régimen democrático en 1980, con Fernando Belaúnde de presidente. Sin embargo, la democracia enfrentó numerosos retos tanto en el ámbito económico como en el ámbito social y político. ¿Hasta qué punto las decisiones de los líderes políticos contribuyeron al ascenso de la violencia terrorista y a la desestabilización del país? A continuación analizaremos los principales desafíos que marcaron esta etapa en la historia del Perú. Retos económicos. El Perú también enfrentó una grave crisis económica durante los años 80. La deuda externa heredada de los años 70 era monumental y la situación empeoró con la caída de los precios de las materias primas y la falta de acceso al crédito internacional debido a la suspensión de pago en la deuda de 1983. La inflación, que comenzó a acelerarse a mediados de la década, llegó a niveles alarmantes, afectando gravemente la vida diaria de los ciudadanos. En el gobierno de Alan García en 1985 y 1990, la inflación se convirtió en hiperinflación, lo que llevó a una escasez generalizada de alimentos y productos básicos, además de una profunda recesión. El manejo económico del gobierno de García, incluyendo su negatividad a pagar la deuda externa y la política de excesivas emisiones de la moneda, exacerbó la situación, lo que dejó al país con una economía debilitada y sin credibilidad en el ámbito internacional. Retos sociales. Los desafíos económicos y políticos tuvieron un fuerte impacto social. La inflación redujo el poder adquisitivo de los peruanos, aumentando el desempleo y provocando una fuerte disminución en el nivel de vida. Las zonas rurales, en particular, sufrieron las consecuencias de la pobreza extrema y la falta de servicios básicos, lo que facilitó la expansión de grupos subversivos como Sendero Luminoso, que aprovechó el descontento social para reclutar seguidores. La incapacidad del gobierno de implementar políticas efectivas de desarrollo en las regiones más pobres del país aumentó la brecha social y contribuyó en un ciclo de violencia y represión que afectó sobre todo a las poblaciones rurales. Los enfrentamientos entre el Estado y los insurgentes dejaron miles de víctimas, erosionando aún más la cohesión social del país. Retos políticos. El retorno a la democracia en Perú estuvo plagado de inestabilidad política, a pesar de la promulgación de la Constitución de 1979 y el restablecimiento de las libertades democráticas. El sistema político se mostró frágil. Una de las principales dificultades fue la aparición del terrorismo, principalmente con el surgimiento de Sendero Luminoso en 1980, un movimiento extremista que utilizó la violencia como su principal herramienta de lucha. El gobierno de Belaúnde se mostró incapaz de lidiar eficazmente con esta amenaza, delegando a los militares el control en las zonas de emergencia, lo que generó tensiones con los derechos democráticos y debilitó el Estado de Derecho. Por otro lado, el debilitamiento de los partidos políticos también afectó la estabilidad democrática. Las facciones de Acción Popular y la falta de respuestas a las demandas sociales provocaron un desencanto generalizado que se vio reflejado en una crisis de representatividad y gobernabilidad. Conclusión sobre el tema. La democracia peruana de los años 80 se enfrentó a retos profundos que la pusieron a prueba en muchos frentes. La fragilidad política, la crisis económica y los problemas sociales fueron factores que erosionaron la estabilidad del país durante la década. A pesar de los esfuerzos por mantener el sistema democrático, el Perú se vio inmerso en una crisis que afectó profundamente su desarrollo y dejó huellas que perduran hasta el día de hoy. Este periodo histórico resalta la importancia de instituciones sólidas y de enfoque equilibrado en el manejo de los desafíos sociales, políticos y económicos. Además, sugiere que la falta de una respuesta coordinada y efectiva ante la violencia
y la pobreza puede llevar a ciclos de inestabilidad que persisten en el tiempo. Subrayado la necesidad de un compromiso genuino con el desarrollo integral y la reconciliación social que puede evitar la repetición de tales crisis en el futuro. Gracias.